Increíble revelación. Un pequeño mendigo expone un secreto transformador al billonario en su historia. Julián era un niño de 10 años que recorría las calles de una bulliciosa ciudad de México, donde los rascacielos de cristal reflejaban un mundo de riqueza, mientras él se aferraba a los restos de una vida en la pobreza. La vida había sido dura, pero Julián nunca había permitido que la amargura ensombreciera su alma. Su risa honesta y su sabiduría sorprendían a los transeúntes, quienes a menudo se detenían a mirarlo, sorprendidos por aquel pequeño que brillaba a pesar de su entorno. Un día, mientras Julián buscaba algo de comida entre los desechos, se cruzó con Ignacio, un joven billonario que, 3 semanas atrás, había perdido a su padre. Ignacio era un hombre atrapado en su propio laberinto emocional, ahogándose en una rutina de trabajo y soledad que nada podía llenar. La muerte de su padre había dejado un vacío profundo en su vida, un eco de enseñanza sobre la importancia de la familia que ahora resonaban en su mente con una tristeza desgarradora. La mirada de Julián fue como un destello en la oscuridad. ¿Por qué tienes esa cara tan triste, amigo?, le preguntó sin saber que su simple curiosidad podría cambiar el rumbo de ambos. Ignacio, paralizado por la sinceridad del niño, sintió como una chispa de conexión humana se encendía en su pecho. «Es solo, la vida», murmuró, el peso de su tristeza en cada palabra. Julián sonrió intensamente. «La verdadera riqueza no está en los billetes, sino en quienes nos rodean y nos aman», afirmó el pequeño. Sus palabras impactaron como un rayo en la mente de Ignacio, que sintió como su mundo daba un giro inesperado. En aquel instante, comprendió que el dinero no había podido reemplazar lo fundamental, la conexión emocional, el amor, la comunidad. Ignacio miró a su alrededor, viendo la plaza llena de gente que pasaba de largo, cada uno distraído en su rutina. Se sintió más solo que nunca, aferrándose a su bienestar material mientras un inexplicable deseo de buscar lo significativo empezaba a germinar en su corazón. A medida que la amistad entre ellos crecía, Ignacio cuestionaba la validez de su estilo de vida. Cada partido de la nueva relación con Julián lo despojaba de sus ilusiones, revelándole lo vacío de su existencia material. Mientras jugaban juntos, compartían sueños, y Julián expresaba su deseo de ir a la escuela, Ignacio sentía como el conflicto interno se intensificaba. La presentación de su empresa era inminente, y los rumores de corrupción amenazaban con desbordar su mundo construido sobre los cimientos del poder. Las tensiones aumentaban, su entorno laboral estaba lleno de gente interesada solo en mantener el status quo, lejos de la honestidad que tanto anhelaba redescubrir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ignacio se encontró justo en ese momento de máxima angustia, cuestionándose si tenía la valentía suficiente para tomar una decisión que alterara su carrera. ¿Debería arriesgarlo todo? Ver a Julián, con su mirada clara y sus sueños intactos, le recordaba la esencia de lo que siempre había querido: dignidad, justicia, amor. Al pensar en su hermano pequeño, quien siempre había querido proteger, se sentía desgarrado en la sala de juntas donde todos esperaban su respuesta. El sudor le recorría la frente mientras la pregunta crucial flotaba en el aire denso de la sala, como un destino esperando a ser definido. En ese instante, Ignacio supo que no solo estaba en una encrucijada profesional, sino ante el dilema que definiría no solo su vida, sino el impacto de su legado. Su corazón latía con fuerza, intentando escuchar el eco de la sabiduría de Julián en su mente. ¿Qué sacrificios estaría dispuesto a hacer por lo que realmente valía?
La sala estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido ante la inminente decisión de Ignacio. Las miradas de sus colegas pesaban sobre él, cada una con expectativas que ignoraban la tormenta de emociones que atravesaba su mente. La sombra de su padre parecía proyectarse en cada rincón, recordándole el legado de honestidad y ética que siempre había defendido. Pero en su vida actual, lo que había sido una brújula moral estaba siendo cada vez más desdibujado por el deseo de mantener el control y el estatus. Ninguna estrategia empresarial o proyección financiera podía satisfacer el creciente vacío que sentía. La relación con Julián, aunque frágil en apariencia, le había dado acceso a un mundo desconocido, uno donde los lazos emocionales tenían más valor que cualquier activo financiero. Sin embargo, el peso de la decisión lo abrumaba, sabía que hablar con sinceridad durante la presentación podría costarle su lugar en la empresa, pero callar significaba traicionar todo lo que había aprendido del pequeño. Fue en esta encrucijada que más que una decisión profesional, se convirtió en un desafío a su forma de ser. Ignacio comenzó a cuestionarse sobre las consecuencias de una vida guiada solo por el afán de poder. Aún recordaba la risa de Julián, su luz pura en medio de la adversidad, vibrando en su mente y atando el hilo de lo que significaba verdaderamente ser humano. La pulsión de cambiar de rumbo se tornaba cada vez más intensa, casi imperiosa. Con determinación, se retiró del ambiente hostil de la sala de juntas y se dio un respiro en su oficina privada, recordando el consejo del pequeño. La verdadera riqueza no está en los billetes. Esa frase resonaba y amplificaba sus dudas. Si decidía ser honesto en la presentación, podría destapar un escándalo que pondría en jaque a la compañía. Pero, ¿qué valor tenía el miedo a la repercusión si eso significaba proteger sus principios? Ignacio tomó una decisión. Se sentó en su silla y empezó a trazar un esquema de lo que quería decir. Penetrando en el núcleo de su dilema, delegado entre la paz interna y la ambición externa, decidió que debía encontrar la manera de comunicar su verdad y limpiar su legado. Preparar un discurso donde los números y la ética coexistieran, donde la vulnerabilidad y el poder no se excluyeran, sino que se complementaran. Con cada palabra que escribía, una parte de él se liberaba, un peso que sentía como un ladrillo en el pecho. Comenzó a imaginar cómo su vida podría tomar un nuevo rumbo. Ya no se trataba solo de números y reportes, se trataba de un futuro donde la transparencia podría resurgir con fuerza, donde la justicia pudiera coexistir con su ambición. Pero la urgencia de actuar lo presionaba al límite. La presentación se acercaba y la adrenalina corría por su cuerpo. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos sobre qué pasaría si sus colegas no aceptaban su visión. Sería un acto de rebeldía diferente a todo lo que había hecho hasta ahora. Había comprendido que enfrentar su mayor miedo, el temor de perder el control, podría abrirle un camino hacia el crecimiento personal que jamás había imaginado. Mientras trazaba los últimos detalles de su discurso, un zumbido de notificación le llevó al presente. Era un mensaje de Julián, que decía, el valor no se mide en lo que se tiene, sino en lo que se da. Repentinamente, la conexión entre ambos cobró un sentido más profundo. La verdadera transformación estaba más cerca de lo que pensaba, y no solo repercutiría en su carrera, sino en su humanidad. A medida que se preparaba para enfrentar esa sala llena de expectativas, Ignacio sintió que estaba a punto de dar un paso hacia una vida que, al fin, podría considerarse significativa. El día de la presentación llegó, y con él, la realidad se hizo presente. ¿Tendría el valor de poner en riesgo todo por lo que había trabajado? ¿Podría desmantelar su propio imperio para construir uno nuevo, hecho de honestidad y conexión auténtica? La sala de juntas. Lo esperaba, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. Ignacio respiró hondo antes de cruzar el umbral de la sala de juntas. La tensión era palpable, los murmullos cesaron en cuanto se anunció su entrada. La mirada expectante de sus colegas se posó como un peso sobre sus hombros.
El instante cargado de significado lo hizo recordar las palabras de Julián, resonando en su mente como un mantra. Eran esas mismas palabras las que le conferían el valor necesario para ser vulnerable. Comenzó su presentación con el corazón palpitando descontrolado. Las diapositivas se sucedían ante sus ojos, pero su mente estaba fija en algo más profundo, la necesidad de compartir su verdad. Sin embargo, cada término financiero, cada gráfico y cada proyección parecía alejarlo de la esencia de su mensaje. Tenía que encontrar el balance entre lo profesional y lo humano. En un momento de lucidez, Ignacio detuvo su monólogo. Miró a sus colegas, buscando su complicidad. No voy a hablarles de números hoy, declaró, su voz resonando a pesar del miedo que le crecía en el pecho. Hoy les hablaré de responsabilidad y de lo que significa realmente tener éxito. Silencio. El cambio de trayectoria era palpable al instante. Sus compañeros, atónitos, comenzaron a asimilar lo que estaba sucediendo. Ignacio continuó, refiriéndose a sus temores inducidos por la búsqueda del control y la ambición desmedida. Cada palabra era un ladrillo que caía del muro que había construido a su alrededor. Contó la historia del pequeño mendigo que había cruzado su camino, un ser que le había mostrado el significado de la generosidad y la conexión. Mientras exponía su inquietud, su mirada se centró en Santiago, el director financiero, conocido por su sed insaciable de ganancia. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. En lugar de rendirse ante el miedo, Ignacio eligió confrontarlo. A pesar de su estatus, sus ideales estaban en juego. En un momento visceral, se giró hacia él y le preguntó, ¿qué valor tiene nuestro dinero si hoy estamos dispuestos a sacrificar nuestros principios por un flujo de caja temporal? La atmósfera cambió, la incomodidad era evidente. Uno de los ejecutivos, temeroso de romper el silencio, preguntó qué pasaría si sus acciones afectaban negativamente el futuro de la compañía. Ignacio, preparado para esa cuestión, respondió, ¿acaso no es peor que sigamos en la misma dirección, ignorando las voces que nos advierten de lo que podríamos perder? Con cada respuesta, Ignacio iba ganando confianza. La atención de sus colegas se movía entre el temor y la curiosidad. Al final de su intervención, podía sentir que no solo había compartido una idea, había suscitado un desafío. Fue más allá al proponer la creación de un comité de ética corporativa que supervisara las decisiones, un movimiento arriesgado pero necesario para quien quería ser. El silencio que siguió a su presentación fue abrumador. La tensión acumulada se disipó lentamente mientras sus colegas procesaban sus palabras. Podía notar cambios en las miradas, deliberaciones silenciosas entre ellos. Era un avance, una pequeña victoria en su camino hacia la autenticidad. Sin embargo, algo le decía que el camino hacia la aceptación no iba a ser fácil. Santiago se levantó y, con un tono imponente, comenzó a cuestionar su propuesta, sembrando dudas. Ignacio sintió como la adrenalina comenzaba a fluir nuevamente, la batalla apenas iniciaba. Mientras los murmullos se transformaban en un debate acalorado, Ignacio se dio cuenta de que había sembrado la semilla del cambio, pero la reacción en cadena que había provocado podría tener un precio muy alto. ¿Estaría dispuesto a sostener su posición cuando todo se pusiera en juego? La inquietante realidad de que quizás la guerra apenas había comenzado se instaló en su corazón. El reloj seguía su marcha, y el clima se tornó cada vez más tenso. Ignacio miró a su alrededor y sintió que el futuro de la empresa pendía de un hilo. La pregunta flotó en el aire, ¿podría sostener su verdad sin claudicar ante los intereses tradicionales? En ese instante, el desafío más grande de su vida se presentaba ante él, y las líneas de batalla se delineaban claramente. La sala de juntas no solo era un recinto de negocios, se había convertido en un campo de guerra donde se definirían los principios de Ignacio. La lucha por sus ideales apenas comenzaba, y con ella, la promesa de una transformación profunda.
Ignacio se mantuvo firme, sintiendo la presión de cada mirada. La confrontación con Santiago no era solo un enfrentamiento de ideas, era una guerra que marcaba el futuro de su carrera y sus principios. La sala se volvió un escenario donde no solo discutían números, sino también la moralidad detrás de cada decisión empresarial. De repente, las voces en la sala se alzaron, entre las cuales estaban las de sus colegas que lo apoyaban y las de quienes se unieron a Santiago, cuestionando la viabilidad de sus ideales. Un compañero, Mariana, rompió el murmullo y se dirigió a Ignacio. ¿Realmente crees que un comité de ética podrá cambiar algo en esta empresa? Siempre hemos hecho lo mismo, y hemos generado beneficios. La balanza del debate empezaba a inclinarse, y la duda sembrada por su colega le atravesó el pecho como un puñal. Ignacio respiró hondo, intentando recobrar el ánimo que había logrado construir en los últimos minutos. No se trata solo de esto, Mariana. Se trata de cómo queremos ser recordados, y de las consecuencias de nuestras decisiones en el largo plazo. Estoy aquí para proponer un cambio, no para defender un estado de cosas que ya no nos sirve. Su voz retumbó contra las paredes, aunque sabía que el miedo a lo desconocido también se colaba entre sus palabras. ¿Acaso la propuesta de un cambio radical en la cultura empresarial era realmente lo que la empresa necesitaba? La pregunta lo asaltó. Pero, en el fondo, conocía que las viejas formas solo llevaban a más de lo mismo, frustración y desconexión. Santiago no se quedó atrás. Ignacio, hablas de principios, pero aquí estamos para obtener resultados. Y déjame decirte que los resultados son lo que importa. Tus ideologías no pagarán las cuentas. Ignacio lo miró, sintiendo que cada una de sus palabras era un desafío personal. Aquel hombre que nunca había conocido la lucha, que había ascendido con la misma indiferencia con que respiraba, representaba todo lo que él había decidido desmantelar dentro de sí mismo. Tenía enfrente a un antagonista que no solo cuestionaba su proyecto, sino que negaba su propia humanidad. Si solo miramos los resultados inmediatos, ¿qué nos diferencia de cualquier otra empresa que no tiene un corazón?, contestó Ignacio, desarmando el tono del director financiero. Necesitamos más que ganancias para definir nuestro éxito. Eso es lo que he aprendido de la vida en la calle. El verdadero valor de una acción o una palabra no puede medirse en dólares. El ambiente se enfrió, y un silencio pesado se instaló de nuevo en la sala. A su alrededor, las reacciones eran variadas. Algunos mostraban desconcierto mientras otros comenzaban a inclinarse hacia la reflexión. Había sembrado dudas, sí, pero también había provocado la chispa del cuestionamiento en las emociones más profundas de sus colegas. Ignacio se dio cuenta de que había tomado una decisión crucial, no solo estaba dispuesto a defender sus ideas, sino que se iba a enfrentar a las creencias que por tanto tiempo habían reinado en la empresa. Sin embargo, el precio del cambio estaba claro, la resistencia de Santiago crecía en intensidad y no parecía dispuesto a dejarlo caer sin luchar. Mientras los murmullos comenzaban a adquirir formas más críticas, Ignacio supo que su próximo movimiento debía ser estratégico. ¿Cómo podría consolidar el apoyo que había empezado a germinar entre sus colegas y al mismo tiempo proteger su propuesta frente a un enemigo tan poderoso? Era el momento de evaluar sus próximos pasos y preparar la respuesta más significativa. Un día después de su presentación, recibiría una convocatoria para una reunión confidencial con algunos miembros clave. Esa sería su oportunidad de profundizar en el cambio que quería ver, pero la sombra de Santiago se alzaba amenazante sobre él. La lucha podría escalar más allá de lo que podía visualizar. El dilema se presentó: ¿hallaría su carta en esta nueva mesa, o aguardaría el momento preciso para poner la última jugada? De repente, el futuro era una nebulosa, un campo de posibilidades donde la única certeza sería que el verdadero desafío apenas daba sus primeros pasos.
Ignacio debía estar listo para lo que vendría, porque las decisiones que tomara no solo definirían su carrera, sino también el rumbo de la ética en el mundo empresarial en el que operaba. ¿Tendría el coraje para sostener su verdad, incluso si el costo era más alto de lo que había imaginado? Ignacio llegó a la reunión sintiendo el peso de una mezcla de expectativas y temores. Había pasado la noche dando vueltas a su propuesta, afinando cada argumento y anticipando posibles objeciones. La atmósfera era palpable, una mezcla de incertidumbre y determinación, donde los ecos de su reciente enfrentamiento con Santiago aún retumbaban en su mente. Se sentó en una mesa rodeada de algunos de los ejecutivos más influyentes de la empresa. Entre ellos estaba Clara, conocida por su enfoque en la innovación y su capacidad para desafiar el status quo. Sus ojos, a menudo críticos, brillaban con una chispa de curiosidad. Ignacio, tu presentación generó un debate interesante, comentó, rompiendo el hielo. Pero, ¿cómo piensas traducir esos principios en acciones concretas? El desafío en su pregunta no pasaba desapercibido. Ignacio se dio cuenta de que tenía una sola oportunidad para presentar su visión y ganarse su apoyo. Con el rostro sereno, expuso su propuesta para crear un comité de ética no solo como una formalidad, sino como un mecanismo real de cambio. Habló de su visión de una cultura empresarial que priorizara la responsabilidad social y la transparencia, no solo en palabras, sino en acciones tangibles que se reflejaran en cada nivel de la organización. Sin embargo, Santiago de inmediato interceptó el discurso, esbozando una sonrisa burlona. Ignacio, me parece que estamos hablando de utopías. No podemos perder de vista que nuestras metas son comerciales. ¿Realmente crees que los principios cambiarán el destino de nuestra empresa? La tensión palpable se intensificó, y muchos se sintieron incómodos ante la confrontación que se avecinaba. Consciente de que su argumento debía ser aún más persuasivo, Ignacio se adentró más en su experiencia personal. Cuando trabajé en la calle, vi a gente cuya vida dependía de decisiones éticas. Cada elección que hacíamos afectaba a quienes nos rodeaban, y esto me enseñó que el impacto de nuestras acciones es mucho más profundo de lo que podemos medir con cifras. Su voz era firme, pero la vulnerabilidad de su relato resonaba en la sala. Observó las reacciones. Algunos miembros de la junta asintieron, mientras que otros parecían más escépticos. ¿Podía realmente cambiar el rumbo de la discusión? La atmósfera se volvió tensa, y el reloj parecía moverse más lento mientras Ignacio decidía si debía arriesgarse aún más. Sin embargo, el apogeo de sus pensamientos recibió un golpe inesperado. Ignacio, aprecio tu historia, intervino Clara, su tono ahora más serio. Pero la ética es una cosa, los números son otra. ¿Cómo planeas que esto funcione sin afectar nuestros resultados? Era el momento de evidenciar su estrategia. Ignacio comenzó a desglosar ejemplos de empresas que habían implementado cambios éticos y sostenibles, combinando ganancias y responsabilidad social. No solo se trata de hacer lo correcto, Clara. Hay estudios que demuestran que las empresas éticamente responsables obtienen mayores beneficios a largo plazo, afirmó con confianza. Mientras las palabras fluyeron, se sintió renovado. La noción de que podría equilibrar ambas partes, la ética y los resultados, se convirtió en un impulso que ahora lo guiaba. Pero, a pesar de su creciente convicción, aún sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por llegar, y que la sombra de Santiago no desaparecería fácilmente. Al final de la reunión, los asistentes parecieron más dispuestos a considerar sus argumentos, pero la dirección futura de su carrera no estaba asegurada. Ignacio se encontraba en la frontera de un cambio significativo, pero también en el límite de una batalla que podría consumirlo. Ya fuera su visión ética o la fría lógica empresarial la que prevaleciera, estaba cada vez más cerca de descubrir su verdadero potencial. Sin embargo, su mente seguía agitada por la inquietante pregunta:
estaría dispuesto a enfrentarse a consecuencias aún más grandes si su propuesta no solo planteaba un desafío al status quo, sino también una lucha personal. ¿Contra un viejo enemigo? La próxima reunión sería crucial. La aceptación de su propuesta podría no solo dar forma a su futuro en la empresa, sino también reconfigurar su identidad dentro de un mundo donde la ética y la competitividad chocaban constantemente. ¿Podría realmente desafiar el sistema que lo había moldeado y salir victorioso en esta guerra de convicciones? La cuenta regresiva comenzaba a acelerarse, y el eco de su propia voz resonaba en su mente: el verdadero cambio todavía está por llegar. Ignacio salió de la sala de reuniones sintiéndose como si hubiera atravesado un campo de batalla. El aire espeso de tensión lo acompañaba mientras se dirigía a su oficina, donde un vistazo a la ventana le ofreció una perspectiva tanto física como metafórica. La ciudad vibrante seguía su curso, indiferente y ajena a las luchas en su interior. Se alimentaba de esa energía, pero también lo atrapaba en su propia confusión. Los ecos de las críticas de Santiago resonaban en su mente. A pesar de haber presentado datos y argumentos sólidos, no podía escapar a la sensación de que había fallado en algo crucial. La imagen de la sonrisa burlona de Santiago se fijó en su memoria, desafiándolo a ir más allá de lo convencional, a encontrar un camino que uniera su propuesta ética con la realidad económica. Sentado en su escritorio, Ignacio sintió un impulso repentino de actuar. Buscó en Internet casos de transformaciones empresariales guiadas por principios éticos y encontró numerosos ejemplos de organizaciones que habían navegado con éxito por caminos similares al que planteaba. Ansioso por encontrar un enfoque tangible, tomó notas frenéticamente. Se dio cuenta de que no servía de nada presentar ideas sin un plan claro. La noche se deslizó entre sus pensamientos y su computadora, llenando su espacio de trabajo con gráficos y listas que ilustraban sus puntos. En este proceso, descubrió la importancia de no solo ser un defensor de una idea, sino también un arquitecto de su implementación. A medida que su estrategia tomaba forma, un nuevo desafío surgió: ¿podía confiar en sus compañeros? Ignacio se enfrentó a un dilema moral. Era esencial forjar compañeros de camino para hacer su propuesta más sólida, pero la desconfianza latente en la sala de juntas lo hacía vacilar. Santiago no sería el único al que tendría que responder, algunos de los otros ejecutivos presentarían resistencia por su propia agenda. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la clave no solo era la persuasión lógica, sino también la construcción de relaciones auténticas. En los días siguientes, empezó a acercarse a sus colegas, no desde un ángulo convencional de networking, sino desde la genuina intención de escucharlos y comprender sus perspectivas. Se convirtió en un observador atento de sus preocupaciones, lo que le permitió ver qué aspectos de su propuesta resonarían con sus intereses personales y profesionales. No obstante, el miedo seguía acechando. La sombra de Santiago no se desvanecía, y cada vez que se cruzaban, el enfrentamiento parecía inevitable. Ignacio se preguntó si alguna vez podría romper el ciclo de competencia y agresión que marcaba su interacción. Tal vez, sugirió su mente, su rivalidad era el reflejo de sus propias inseguridades. Sería necesaria una confrontación directa, pero no podía hacerlo desde un lugar de ataque. Finalmente, decidió que la próxima reunión no sería solo una presentación, sería una declaración de sus valores. Ignacio planeaba compartir su visión en un formato que incluyera proyecciones financieras y estratégicas, pero también su propia historia, su lucha por mantener la integridad en un mundo donde la moralidad se había diluido. Sin duda, no sería fácil, pero al final, se daría a sí mismo la oportunidad de convertirse en la versión más audaz de sí mismo. Mientras se preparaba para el encuentro, una idea lo atravesó: quizás esta batalla no es solo por la propuesta. Quizás, más bien, se trata de abrir una puerta hacia la autenticidad que no solo necesita la empresa, sino que también yo mismo exijo. Pero en el fondo, una inquietante pregunta persistía. ¿Podría estar preparado para las repercusiones de este nuevo enfoque?
De repente, imaginó a Santiago exigiéndole rendición de cuentas, y un escalofrío recorrió su espalda. El momento de revelación se acercaba, y aquel frágil hilo que unía sus aspiraciones podría romperse por completo en el próximo encuentro. Ignacia se encontró una vez más ante el abismo, sabiendo que ya nada sería igual. El desafío no solo radicaba en la presentación, sino en la posibilidad de un cambio profundo que podría reescribir sus creencias y comprometer lo que creía sobre el mundo empresarial. ¿Sería esto un acto de valentía o una imprudencia? La tensión en su mente se multiplicaba, y una única certeza se perfilaba: el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Ignacio se despertó con el rostro empapado en sudor. La noche se había arrastrado entre sus pensamientos, llena de imágenes distorsionadas de la reunión del día anterior. No podía deshacerse de la sensación de desasosiego que lo acompañaba. Cada fragmento de su sueño vívido albergaba su preocupación sobre la presentación inminente. Se sentó en su cama, respirando hondo, intentando calmar la tormenta entre sus pensamientos. Cada vez que recordaba la sonrisa despectiva de Santiago, se sentía más apremiado a demostrar su valía. Aunque había trabajado en su proyecto hasta el último detalle, la idea de exponer su interior ante sus colegas lo aterraba. Esta vez no solo se trataba de una propuesta. Se trataba de compartir su esencia. Mientras se duchaba, las gotas de agua caerían sobre su cuerpo como metáforas de renovación. Se preguntó cómo podría convertir el miedo en impulso. Decidió que la vulnerabilidad que mostraría en la presentación podía convertirse en una arma poderosa. Ignacia buscaba conectar con aquellos que pudieran sentir la misma inquietud. Si lograba que otros se sumaran a sus ideales, podría ofrecer una alternativa real a la cultura fría y competitiva que predominaba. Durante el desayuno, la mesa quedó silenciosa a su alrededor. La rutina monótona de la comida contrastaba la agitación que fermentaba dentro de él. Mientras sus pensamientos revoloteaban por el miedo a ser criticado, se dio cuenta de que su familia no veía la batalla que enfrentaba. Ellos solo conocían su papel como empleado, pero no la lucha interna que lo asediaba constantemente. Esa revelación fue una sacudida. Su vida no era solo sobre satisfacer expectativas externas, sino sobre encontrar lo que realmente valoraba. Cuando llegó a la oficina, eligió una estrategia menos habitual. En lugar de sumirse en los gráficos y cifras que había preparado, se dirigió a la sala de descanso. Allí, encontró a varios colegas conversando. En lugar de sumarse al hielo de la cotidianidad, Ignacio se acercó y les preguntó sobre sus opiniones en torno a la ética en el trabajo. Fue un intento genuino de conocer sus perspectivas. La conexión fue inmediata y fresca, dando paso a nuevas discusiones sobre el valor de alinear principios con prácticas empresariales. A medida que la conversación fluía, se dio cuenta de que muchos de ellos guardaban una frustración similar. Aunque no podían verbalizarla abiertamente, se sintieron cómodos para compartir sus inquietudes en un ambiente más informal. Ignacio escuchó con atención, notando cómo cada uno de ellos añoraba un entorno donde la ética y la rentabilidad coexistieran. Esa premisa reafirmó su objetivo: la propuesta que traería a la próxima reunión no era solo suya, había resonado en otros. Con esa energía renovada, Ignacio volvió a su escritorio. Pero a medida que escribía, una sombra se presentó. Era Santiago. Su rostro, habitual y arrogante, iluminaba la sala con una desdicha palpable. A menudo, Ignacio se preguntaba qué había detrás de la fachada del enemigo. Sin embargo, en lugar de entrar en su juego habitual de competitividad, Ignacio decidió que esta vez sería diferente. Tomó una respiración profunda, se enfrentó a la incertidumbre y comenzó a visualizar un enfoque de respeto y escucha. La próxima junta podría ser la oportunidad perfecta para unir sus voces y desafiarlo de manera no convencional. Planificó un discurso que no solo incluyera cifras y resultados, sino también historias personales, experiencias compartidas y un llamado a la acción conjunta.
Mientras se preparaba para la presentación, una inquietante revelación lo golpeó. Quizás, confrontar a Santiago en su terreno no era suficiente. Necesitaba ofrecer una alternativa al conflicto, una solución que navegara no solo por los datos duros, sino por la conexión humana. Esa idea, pura y descarnada, se asentó en su mente. El viaje no sería fácil. Tenía que estar listo para lo inesperado, y la posibilidad de que su propia vulnerabilidad se convirtiera en su mejor fortaleza aún lo aterraba. Y entonces, con el pulso acelerado y reflejando una determinación renovada, se preguntó, ¿cómo reaccionaría Santiago ante un frente no agresivo? ¿Podría haber una grieta en su fachada de invulnerabilidad que Ignacio pudiera explotar? El murmullo del habla de los colegas en la oficina se convirtió en un tenue eco tras él, mientras se adentraba a la sala de reuniones, preparando su mente para la confrontación más crítica de su vida. La tensión crecía con cada paso. La autenticidad sería su bandera, pero ¿podría resistir la tormenta que se avecinaba? Una última pregunta resonaba en su mente, ¿estaba realmente preparado para arriesgar todo por sus principios? En menos de unos minutos, tendría la respuesta. Ignacio se acomodó en la sala de reuniones, el aire frío lo rodeaba como un abrazo gélido. Cada rostro a su alrededor parecía un eco de su incertidumbre. La sala, una estructura impersonal con paredes blancas y mobiliario austero, reflejaba su mundo interno, despojado, pero lleno de potencial. Sintió que cada uno de los presentes era un juez en una corte imaginaria, listos para dictar su sentencia. Sin embargo, la decisión era suya. ¿Se atrevería a ser genuino frente a Santiago y los demás? Las manecillas del reloj avanzaban, marcando la inminente llegada de la hora. Ignacio repasó mentalmente los puntos de su discurso, pero algo en su interior tubea. Al mirar a su alrededor, notó a sus colegas, algunos con miradas de desafío, otros con rasgos de escepticismo. La presión se intensificaba, pero la chispa de conexión con sus conversaciones anteriores aún ardía en él. No podía abandonar la idea de que cada uno de ellos anhelaba un cambio, y esa visión se convirtió en su faro. Cuando el momento llegó, Ignacio se puso de pie. La voz que siempre había sido un eco en su cabeza, ahora emanaba de su ser con una fuerza renovada. En lugar de comenzar con datos fríos y cifras, eligió abrir con una historia personal, una experiencia que le había marcado profundamente. Había crecido en un barrio donde la ética y la supervivencia a menudo se contraponían, y esa lucha lo había enseñado que las decisiones humanas implican más que solo números. Mientras hablaba, sus palabras fluctuaban entre la vulnerabilidad y la determinación. Vio a Santiago reaccionar, una mezcla de sorpresa y desdén cruzando su rostro. La atmósfera en la sala cambió. Sus colegas se movieron con inquietud en sus asientos, algunos asentían, otros fruncían el ceño. Ignacio se sintió liberado, como si estuviera rompiendo las cadenas que lo habían mantenido cautivo por tanto tiempo. Describió cómo la suma de decisiones pequeñas y éticas había moldeado su carrera. Explicó que lo que realmente lo impulsaba no eran las recompensas monetarias, sino la posibilidad de hacer una diferencia. En cada palabra, daba una forma a la visión que antes había visto solo en su mente. Con un enfoque en lo emocional, invitó a todos a reflexionar sobre sus propios valores, poniendo en relieve la idea de que los números no cuentan la historia completa. Santiago interrumpió bruscamente, su impertinente sonrisa se había desvanecido. ¿Crees que esto es un circo emocional? Estamos en el mundo real, Ignacio. Su tono resonó con dureza, pero el reto no causó el efecto que esperaba. En lugar de desanimarlo, Ignacio sintió que su determinación se fortalecía. Sabía que Santiago era un obstáculo, pero también un reflejo del miedo que había estado enfrentando dentro de sí mismo. Tenía que pasar más allá del rechazo, avanzar con su mensaje. Mientras la confrontación se intensificaba, el rostro de Santiago se tornó más serio.
Ignacio continuó, abordando su ribatel con una calma que lo sorprendía a él mismo. No se trata de un circo, Santiago. Se trata de construir un modelo que funcione para todos, un entorno donde cada uno pueda prosperar sin sacrificar su ética. Lo que quiero proponer es una forma diferente de hacer esto, que no solo genera ganancias, sino que también crea un propósito. ¿No crees que deberíamos, al menos, intentar escucharnos? Los murmullos en la sala aumentaron. Sus colegas intercambiaron miradas, sintiendo la tensión entre ellos. Ignacio plantó sus pies firmemente en el suelo, estaba preparado para cualquier respuesta. Mientras su discurso terminaba, la sensación de que había encendido algo en la sala era palpable. No sabía si había cambiado alguna mente hoy, pero había comenzado a cambiar la suya. El silencio se adueñó del espacio, la duda flotaba en el aire. Santiago, con su mirada astuta, parecía deliberar sobre su respuesta. Ignacio se preguntó si había hecho lo suficiente para abrir un camino, no solo ante su rival, sino también ante él mismo. Pero en ese instante, mientras la atmósfera se sentía cargada y nerviosa, Santiago pronunció unas palabras que resonaron como una tabla de salvación y un nuevo reto: está bien, Ignacio. Pero si las cosas van a cambiar, tendrás que demostrar que puedes respaldar tus palabras con acciones. Prepárate. Ignacio tragó saliva. La mezcla de desafío y esperanza llenó su interior. Había abierto la puerta, pero la nueva realidad que se avecinaba parecía aún más aterradora. La frase de Santiago se convirtió en un eco en su mente: ¿podría realmente transformar su visión en acción? Sin saber lo que vendría, Ignacio se sintió preparado para enfrentarse al desafío que lo aguijoneaba en su interior y, tal vez, buscar una verdad más profunda en su propio camino. El camino apenas comenzaba y la incertidumbre del futuro lo apremiaba. En su interior, la pregunta se volvió más urgente: ¿qué acciones haría para convertir su verdad en realidad? La mañana siguiente, Ignacio despertó con un nudo en el estómago. La inseguridad se había aferrado a él, pero una chispa de determinación parpadeaba en su interior. Nunca antes había sentido la urgencia de actuar con tanta intensidad. Santiago había lanzado un reto, y eso lo había sacudido. La receta para el cambio que había imaginado durante años ahora era un manto que debía materializar. Pensó en las palabras de su antiguo mentor, quien siempre había dicho que la acción era la madre del éxito. Sin embargo, la sombra de la duda aún acechaba. ¿De verdad podría llevar a cabo lo que había planteado? La pregunta lo empujó a salir de su zona de confort. Se sentó frente a su computadora y revisó su propuesta inicial. La idea de crear un modelo de negocio donde la ética y la rentabilidad coexistieran necesitaba más que palabras, requería un plan concreto, tangible, que pudiera presentar ante sus colegas. Estudió ejemplos de empresas que habían prosperado sin sacrificar su integridad. Hizo anotaciones sobre estrategias futuras y posibles ajustes a sus operaciones. La visión empezaba a tomar forma, pero requería su ejecución. Cuando llegó a la oficina, Ignacio se comunicó con algunos miembros de su equipo y les propuso una reunión. Era hora de involucrarlos en este nuevo enfoque. Mientras los miraba, notó que había un entusiasmo subyacente, un deseo oculto de ser parte de algo más grande que la mera generación de ingresos. El cambio no solo dependía de él, era una elección colectiva. Durante la reunión, Ignacio compartió su visión. Detalló cómo su propuesta podría transformar no solo la empresa, sino también la cultura de trabajo entre sus colegas. A medida que hablaba, observó asentimientos, pero también caras con dudas y escepticismo. Uno de sus compañeros, Carla, le lanzó una mirada escéptica. Esto suena bien, Ignacio, pero ¿cómo planeas implementarlo en el día a día? Lo que propones es ambicioso, y no todos estarán a bordo. Su pregunta lo hizo cuestionarse. No tenía respuestas claras, y esa inseguridad lo hizo vacilar por un momento.
No obstante, en lugar de retractarse, enderezó los hombros y sonrió. Tienes razón, Carla. Implementar esos cambios requerirá tiempo y esfuerzo, pero estoy convencido de que vale la pena. Los beneficios no solo serán hacia afuera, también se verán reflejados dentro de nuestro entorno laboral. Decidió que tenía que iniciar un pequeño piloto, una prueba que pudiera demostrar el valor de su propuesta a través de resultados reales. La idea era involucrar a todo el equipo en un proyecto menor que pudiera servir como modelo. La llama del entusiasmo se reavivó, y los colegas comenzaron a discutir ideas y posibles obstáculos. Ignacio sintió que la energía en la sala cambiaba. Estaba aprendiendo que el liderazgo no solo era hablar, también implicaba escuchar y adaptarse. Mientras su círculo de confianza crecía, comprendió que el camino hacia su visión se iría formando a medida que se identificaran cometidos y se enfrentaran desafíos. Sin embargo, sabía que el verdadero examen sería enfrentarse a Santiago y mostrarle que había acción detrás de sus palabras. Las semanas que seguirían no serían fáciles. Ignacio se encontró repasando documentos, actuando como mediador y buscando alianzas dentro de la empresa. Cada paso era tanto un camino hacia la transformación como una manera de probarse a sí mismo. Cuando al final de la jornada se retiró a casa, sintió una mezcla de agotamiento y satisfacción. Había desencadenado un movimiento en su entorno. Pero un nuevo pensamiento persistía en su mente, ¿sería suficiente? La presión de tener que demostrar resultados lo mantenía alerta, pero esa presión también lo empujaba hacia el crecimiento. Al acercarse a su departamento, notó a un mendigo que solía ver en la esquina de la calle. Algo en su expresión intrigó a Ignacio, había en sus ojos un reflejo de sabiduría y lucha que le despertó curiosidad. No era solo una casualidad, estaba seguro de que debía escucharlo. ¿Qué ese hombre podía ofrecer? El encuentro con el mendigo se perfilaba como una interrupción inesperada en su vida, pero la posibilidad de que ese momento contuviera una revelación transformadora lo llenó de expectativa. El futuro inmediato estaba ardiendo con retos y oportunidades, y cada interacción, incluso las inesperadas, podía representar una pieza fundamental en el rompecabezas de su crecimiento profesional. Ignacio sabía que lo próximo podría cambiarlo todo. La pregunta que latía con fuerza era, ¿qué secreto guardaba la vida en la esquina? Ignacio se acercó al mendigo, sintiendo un aire de inquietud y expectativa. Al mirarlo, recordó las palabras de Julián y cómo aquellas enseñanzas sencillas habían logrado calar hondo en su propio ser. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te encuentras hoy? Preguntó con una genuina curiosidad. El mendigo levantó la vista, y en sus ojos se reflejaba una sabiduría profunda y un destello de complicidad. Busco la verdad en cada rincón de esta ciudad, respondió el mendigo, su voz era suave pero llena de fuerza. La gente se aferra a lo que tiene y se olvida de lo que realmente importa. Pero los que vivimos en la calle sabemos que la riqueza no es solo material, también lo son las conexiones que establecemos, el amor y el respeto. Ignacio sintió que esas palabras resonaban más de lo que había anticipado. Era justo lo que había estado buscando. La vida en la calle del mendigo era un reflejo crudo y honesto de la existencia que él había estado tratando de cambiar en su entorno laboral. Se dio cuenta de que el secreto transformador no era solo una lección sobre negocios, era una cuestión de humanidad y empatía. Decidió llevar esas reflexiones a su próxima reunión. Con cada día que pasaba, se sentía más decidido a crear un cambio real en su empresa, un cambio que no solo beneficiara la rentabilidad, sino que también fomentara un entorno donde la ética y la conexión humana estuvieran a la orden del día. Al regresar a la oficina, se sintió renovado. La conversación con el mendigo le había dado un nuevo impulso. Tenía que demostrar que se podía lograr un equilibrio entre el éxito financiero y la responsabilidad social. El día de la presentación final llegó, y aunque los nervios lo acompañaban, Ignacio se sentía confiado. Desde la última reunión, había reunido apoyo entre sus compañeros,
quienes estaban cada vez más abiertos a la posibilidad de un cambio. Las historias que habían compartido entre ellos, su lucha por encontrar un propósito en lo que hacían, lo habían unido, y juntos estaban listos para dar el siguiente paso. Ignacio comenzó su presentación con imágenes de personas detrás de los números. Conectó sus experiencias personales y las del mendigo con su propuesta. Lo que propongo va más allá de la rentabilidad económica. Se trata de construir una cultura que no solo se preocupe por los números, sino también por el bienestar de aquellos que forman parte de nuestra comunidad, tanto interna como externamente. Nos comprometemos a ser un ejemplo de lo que podemos lograr cuando decidimos priorizar la humanidad sobre el lucro. La sala lo escuchaba en silencio. Cada rostro mostraba un atisbo de reflexión. Santiago, al principio escéptico, comenzó a cambiar su expresión al escuchar las conexiones que Ignacio hacía entre lo emocional y lo profesional. Fue un momento decisivo cuando varios colegas alzaron la mano para expresar su apoyo a la propuesta. Si realmente queremos hacer bien a nuestra empresa, debemos también hacer el bien en el mundo que nos rodea. Debemos crear un legado que valore la ética y nuestra responsabilidad social, añadió Ignacio, sintiendo cómo su corazón se llenaba de convicción. Había pasado de ser un mero empleado a un agente de cambio. La decisión estaba a punto de ser tomada. Santiago se levantó, ya no con la rígida postura de la confrontación, sino con la mirada firme que lo había llevado al éxito. Ignacio, has planteado un argumento sólido, y parece que hay un deseo genuino por implementar estos cambios. Estoy dispuesto a apoyarte, pero entiendo que esto requerirá esfuerzo conjunto. El murmullo de la sala se transformó en aplausos y vítores. Fue un momento de catarsis para Ignacio. La duda y el miedo habían sido reemplazados por un sentido colectivo de propósito. La transformación de su propia vida y carrera a través de la conexión con Julián y el mendigo había empezado a brotar, y no solo marcaba su futuro, sino también el futuro de la empresa. Ignacio sabía que había mucho trabajo por delante, pero una chispa de esperanza ardía en su pecho. Cada paso que había dado desde aquel encuentro con Julián hasta este momento había fortalecido sus principios y su determinación. Había demostrado que la verdadera riqueza radica en las conexiones humanas y en el valor de trabajar con integridad. El mundo empresarial había comenzado a cambiar. Con cada decisión ética que tomara la empresa, se abrirían nuevas oportunidades para que más personas se unieran al camino. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa bajo las luces brillantes de la ciudad, Ignacio no podía evitar sonreír. Había tomado el control de su destino, se había enfrentado a sus temores y había demostrado que los valores que había abrazado eran más que palabras, habían definido su vida. Al cruzar la esquina, el mendigo lo miró, y ambos intercambiaron sonrisas de reconocimiento. No era solo un cambio en su vida, era un legado en el que todos podían participar. Ignacio se sintió pleno, realizado y, sobre todo, listo para continuar un viaje donde la ética y la humanidad eran el verdadero motor de su éxito. Queremos que seas parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que estas historias sigan llegando. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final que acabas de leer, y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar este canal a través de estas acciones.